Estamos en pleno Mundial de Fútbol, como ustedes saben, y Donald Trump llamó personalmente al presidente de la FIFA, Infantino, para que le quitaran una tarjeta roja a un jugador de los Estados Unidos. Y no, esto no es un rumor. Al principio yo pensé que tal vez era simplemente un meme, pero es algo real y pasó hace apenas unos días en este Mundial, justo para el partido donde Estados Unidos perdió contra Bélgica. ¿Y cuál es el problema con esto? Bueno, la FIFA, que supuestamente es independiente, ¿qué hizo? Suspendió suspensión, es decir, creó una nueva regla. Ahora cambió la regla y dijo, bueno, por un año la roja no significa necesariamente suspensión automática y este jugador ¿Y cuál es el problema con esto? Bueno, la FIFA, que supuestamente es independiente, ¿qué hizo? Suspendió suspensión, es decir, creó una nueva regla. Ahora cambió la regla y dijo, bueno, por un año la roja no significa necesariamente suspensión automática y este jugador pudo estar en el partido del día lunes. Personalmente yo creo que aquí hay un problema muy serio y no lo tenemos que dejar de lado. El delantero de los Estados Unidos en el Mundial ilustra, yo creo, este jugador número 20 ilustra de forma clara la intersección entre el deporte, la política y el poder, y es algo que no debería ocurrir, pero ocurrió, y por eso lo tenemos que analizar en este canal, porque siempre tratamos de analizar objetivamente todas estas cuestiones donde hay una intersección entre la política, el poder, la cultura, el deporte. Trump, es un hecho, intervino directamente ante la FIFA para revisar una tarjeta roja y su suspensión automática, lo que derivó en una decisión sin precedentes desde el año 1962, y esto obviamente, y hay que decirlo, ha generado un debate muy grande sobre la integridad arbitral, sobre las reglas disciplinarias, sobre la politización del deporte y la supuesta independencia de organismos internacionales frente a la soberanía de los estados. Y vamos a escuchar lo que decía Trump, y quiero analizar algo bien importante. En otro video, Trump decía que él no tenía ni idea de lo que era la tarjeta roja. Atentos con eso, acuérdense de eso, y vamos a escuchar esto. Vi la jugada. Yo soy una persona que ama el deporte. Soy atleta. Y entiendo los deportes muy bien. Perfectamente, ¿no? Recordemos, había dicho que él no tenía ni idea de lo que era la tarjeta roja y ahora dice que es un experto en deportes. Y no fue un foul. No fue ni siquiera una infracción. Simplemente fueron dos deportistas que iban corriendo a toda carrera y chocaron el uno contra el otro. Bueno, uno en esto puede estar de acuerdo o no con Trump. Eso se los dejo a cada uno de ustedes. Uno puede decir, sí, fue algo accidental o fue a propósito. Para mí fue accidental, pero igual es un foul. Había que corroborarlo. Y tal vez fue exagerado una roja, tal vez no, tal vez le correspondía amarilla. Obviamente cada uno puede opinar aquí libremente. Y quien diga que es roja tiene sus razones, quien diga que es amarilla tiene sus razones, y quien diga que no le deben haber dado nada también tiene sus razones, aunque obviamente hay algunas que pesan más que otras. Dejémoslo ahí. Tienen toda la libertad de discutir y optar por una opción o por otra. Pero a lo que voy aquí, y lo que me preocupa, es cómo un presidente de un país puede intervenir para cambiar las reglas de un deporte. Y eso no me parece bien. No me parece bien. Obviamente aquí detrás hay una cuestión de geopolítica y una cuestión de poder. Pensemos lo que le pasó a la selección de Irán, por ejemplo, que ciertamente tuvo muchas cosas en contra a lo largo de este mundial. Es imposible, básicamente, cuando vas corriendo, poder aplicar el pie cómodamente sobre el pie de otra persona. No, aquí estamos hablando de dos grandes atletas que se encontraron, y este árbitro, quien es un poquito sospechoso, si ustedes analizan su pasado, no lo voy a decir porque no me gusta crear controversia, pero es sospechoso. Miren cómo se ríen los de atrás y se dan cuenta que está creando controversia. Pero básicamente hizo un llamado aquí, pitó, digamos, de una manera que ni siquiera los adversarios lo podían creer, lo cual tampoco es verdad, porque los mismos adversarios pedían el VAR y los mismos adversarios en este partido contra Bosnia partían tarjeta por si ustedes recuerdan bien este partido.
Y tuvimos suerte. Pero el problema es que lo están viendo en cámara lenta, lo cual aquí puede tener razón Trump en el sentido en que cuando ves en cámara lenta todo parece un full, todo parece exagerado. Pero no fue solamente ahí, en varias ocasiones lo volvió a mencionar. Este partido va a tener realmente una gran impronta, ya sé que ganemos o perdamos, el que tenía que ver con Bélgica. Sea lo que pase, tiene que dejar que jueguen con sus mejores jugadores. Y por lo tanto, nosotros vamos a tener un equipo completo, Bélgica también va a tener un equipo completo. Y el problema es que si Bélgica nos gana y nosotros no tenemos a nuestro mejor jugador, ellos mismos van a reconocer que esto estuvo arreglado de antemano. Yo mismo lo diría que estuvo arreglado de antemano. Bueno, es interesante lo que está planteando aquí el presidente Trump. Y nuevamente volvamos al tema central de todo esto y que tiene que ver no si esto fue una roja, si fue una amarilla, obviamente fue un full, fue accidental, me parece que sí, alguno dirá fue intencional, no creo, pero bueno, más allá de eso, dejemos esto de lado. Lo más importante aquí es la intervención y el uso del poder para cambiar una decisión, porque en este partido de octavos de final entre Estados Unidos y Bosnia, ganó Estados Unidos 2-0, esto ciertamente que no alteró en nada el resultado de ese partido. Este jugador marcó el primer gol en el minuto 64. Luego ocurrió esto otro tras una disputa por el balón con el defensor de Bosnia. Lo pisoteó, según algunas descripciones, y obviamente afectó seriamente el tobillo del rival mientras caía. Ahora, una cosa interesante, yo este partido no lo vi, fui a ver el resumen, porque no tengo tiempo de andar viendo todos los partidos del Mundial. Vi el resumen y es interesante que el árbitro brasileño inicialmente dejó seguir el juego. Los jugadores de Bosnia, contrario a lo que dijo Trump, pidieron aquí, esperen, aquí hubo un full tremendo. Fue a revisar el VAR con imágenes en cámara lenta y ahí inmediatamente el brasileño fue y le mostró la tarjeta de roja directa por juego peligroso grave o serious foul play, como dice el reglamento en inglés publicado por la FIFA. No muestro las imágenes de esta jugada porque lamentablemente la FIFA son realmente unos mezquinos que no dejan mostrar ninguna imagen con multas de hasta $10.000. Es decir, si yo muestro la imagen me dan una multa de $10.000 y me bajan el canal de paso. Pero bueno, al jugador de los Estados Unidos lo expulsaron por una acción peligrosa. Las opiniones están divididas y esto no es tanto el centro del video. Vamos a ver lo importante que tiene que ver con la intervención, obviamente, de Trump. Pero es importante decirlo que para muchos jugadores, incluyendo de Estados Unidos, consideraron la roja como algo muy duro, dudoso. Fue un choque fortuito de dos atletas compitiendo por el balón. Un poco lo que decía Trump, sin una intención clara de lesionar, y que en situaciones similares solamente se ha mostrado la amarilla, en algunos casos no han mostrado absolutamente ninguna tarjeta. Ahora, otros defienden que el VAR cumplió su función, que detectó una acción de riesgo con obviamente un riesgo muy grande de lesión y que por lo tanto sí correspondía a la tarjeta, en todo caso amarilla. Otros dicen correspondía a la tarjeta roja. Ahora, el protocolo del VAR tiene un problema y hay una crítica que muchos le están haciendo, y es que se repite tanto y en cámara tan lenta que parece mucho más grave de lo que es. De hecho, algunos expertos señalan que el protocolo VAR debe priorizar velocidad real de juego para valorar la peligrosidad, no ralentizar las imágenes de tal manera que el impacto parece exagerado en muchos casos. Y eso es verdad, muchas veces si muestras todo en cámara lenta parece exageradísimo cuando en la realidad no es tan así. Pero bueno, es parte de las polémicas arbitrales recurrentes en el fútbol moderno, muchas inconsistencias, porque por ejemplo a Messi por una falta no le sacaron nada, a otros le sacan amarilla, a otros le sacan rojo. Es verdad que hay mucha inconsistencia en las decisiones del VAR, mucha subjetividad de qué es falta grave, qué no es grave, y obviamente que la gente va a tener una percepción de que aquí hay un doble rasero según el equipo, según el contexto, según el jugador, ¿no? Dejémoslo acá, pero es una realidad obviamente que hay que mencionarla en pos de la objetividad, como siempre hacemos aquí en este canal. Pero el problema aquí es, me parece a mí, la suspensión y la intervención del mismo
presidente de los Estados Unidos. Es decir, que el presidente de los Estados Unidos personalmente diga no me pareció falta, tiene todo el derecho de hacerlo, ciertamente que sí, como lo pueden hacer ustedes. Pero hay un problema que es el siguiente: según el código disciplinario de la FIFA, una tarjeta roja en el Mundial siempre conlleva suspensión automática de al menos un partido. Si es algo muy grave, puede ser 2 o 3 partidos o más, ¿no es cierto? Por ejemplo, un jugador que se saque de sus emociones y de quiche y comience a golpear a otro jugador, lo pueden suspender por un año, lo pueden suspender por vida, como pasó como ha pasado en el pasado, ¿no es cierto?, con jugadores que se han autolesionado. Por ejemplo, ese caso famoso de un jugador chileno que llevó a que a Chile lo incluso separen y le prohíban jugar un mundial de fútbol. Ahora, cuando hay una roja, no suele haber apelación sobre los hechos del partido, sobre las decisiones arbitrales sobre juego, que es inapelable según el reglamento del Mundial del 2026. Es más, si ustedes van al artículo 9.6 del Mundial, que lo fui a revisar para asegurarme, no se apela. Listo, te sacaron una roja, ya está. Pero ¿cuál es el problema? Que Trump, tras el partido, llamó personalmente al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y él mismo confirmó que sí, que le llamó por teléfono para pedirle que revise la roja, porque según él no fue una falta y simplemente fueron dos grandes atletas que se chocaron. ¿Y cuál es el tema aquí? El tema es el siguiente: que Trump puede pensar que fue una falta exagerada, puede pensar que la roja fue exagerada, tiene todo el derecho de hacerlo, pero hay algo explícito en el reglamento de la FIFA que prohíbe la intervención política. Prohíbe. Es más, FIFA, yo recuerdo que hace unos años amenazó con sacar del Mundial a Nigeria, creo que fue en el Mundial del 2014, los amenazaron porque el gobierno había intervenido en el fútbol. Miren qué interesante, pues si fuera por eso, Argentina también la tendrían que haber sacado. ¿Cuántas veces el gobierno, no el de ahora, el gobierno kirchnerista intervino en el fútbol? ¿Cuántas veces en otros países el gobierno mismo ha intervenido en el fútbol? Según el New York Times, Trump pidió a la FIFA que revisara la suspensión del jugador de Estados Unidos. Es la primera vez desde 1962 que la FIFA anula una suspensión por una tarjeta roja impuesta durante el Mundial. Lo llamó ahora después del partido, esto fue confirmado por Trump también, y le pidió que revisara la suspensión del máximo goleador del equipo de la Copa Mundial, Folarin Balogun, después de que este recibiera una tarjeta roja, según 4 personas al tanto de la conversación. El domingo la FIFA revocó la suspensión y anunció que Balogun podría jugar el lunes contra Bélgica. Tremendo. Algo muy inusual que solamente había existido en el año 62. Poco después, altos cargos del gobierno de Trump, entre ellos Howard Lutnick, secretario de Comercio, ¿no?, el amigo de Epstein, que estuvo en la isla de Epstein, está envuelto en unos escándalos tremendos, y Andrew Giuliani, director ejecutivo del grupo de trabajo de la Casa Blanca para la Copa Mundial, contactaron abogados para ayudar a la Federación de Fútbol de Estados Unidos a intentar representar un recurso, a pesar de que las normas de FIFA prohíben este tipo de apelaciones. Este es el tema, que está prohibido hacer eso. Está prohibido, ¿no? Y la FIFA, ¿qué hizo? Bueno, la FIFA anunció que básicamente suspendían la suspensión automática por un periodo de prueba de un año. Es decir, la suspensión automática ahora está suspendida. ¿Qué hizo la FIFA? ¿Cómo lo arreglaron? Bueno, ellos dijeron, entonces para todos ahora, cada vez que les saquen una roja, vamos a analizarlo curiosamente caso por caso. Caso por caso vamos a ir viendo y vamos a ver realmente si le corresponde o no le corresponde esa tarjeta roja. Y es así que habilitaron a este jugador para octavos de final. Bueno, terminó perdiendo Estados Unidos. Pero bueno, Trump lo terminó celebrando en las redes sociales. Infantino respondió y confirmó también que recibió una llamada del presidente Trump y explicó que los órganos de la FIFA son independientes y que la decisión la tomaron ellos de forma autónoma. Es decir, no le creen nada. Yo no le creo. Ahora, ustedes están en derecho de creerle o no creerle. Yo no le creo absolutamente nada a Infantino con respecto a esto. Me parece una vergüenza total. Ahora, es verdad que en el año 62 a Garrincha, brasilero, la FIFA le había anulado la suspensión por roja en el Mundial. Parece que también fue un caso de corrupción en el año 62, pero aquí tenemos un problema que tiene que ver con la politización del deporte y nosotros tenemos que decirlo. Cruza una línea roja. ¿Por qué fue tan escandalosa la decisión de la FIFA de suspender la sanción del goleador de Estados Unidos, Folarin Balogun, tras una llamada de Trump? Algo escandaloso.
algo escandaloso me parece a mí. Tenemos otro artículo aquí. FIFA rechaza la apelación de Bélgica sobre la suspensión de la tarjeta roja de Folarin Balogun. La Federación Belga, de hecho, se declaró asombrada. Anunciaron que iban a investigar opciones, incluyendo la apelación. Se la rechazó la FIFA. Un escándalo total. La UEFA, suspender la tarjeta roja a Balogun es incomprensible. Ciertamente, emitieron un comunicado muy duro diciendo que la decisión había cruzado una línea roja, algo incomprensible, algo totalmente injustificable, porque las suspensiones automáticas por roja no son discrecionales. De hecho, el mismo Sepp Blatter, que es un corrupto expresidente de la FIFA, que no puede entrar a los Estados Unidos porque va a la cárcel, hasta él mismo dijo que las tarjetas rojas no se anulan con llamadas políticas. Imagínense, hasta un corrupto como Blatter dijo, eso es corrupción. Imagínense el nivel. Bueno, el entrenador de Noruega, por ejemplo, de jugadores de otras federaciones criticaron también este precedente por ser algo muy peligroso, pero obviamente en Estados Unidos lo defendieron como parte de una defensa legítima contra una injusticia. Ahora, aquí tenemos un problema porque ciertamente que el deporte nunca ha sido completamente apolítico, pero esta intervención es directa y sin precedentes, me parece a mí, sobre una decisión disciplinaria de un partido específico. Que yo sepa, algo así nunca había ocurrido antes. Pero obviamente que aquí tenemos un problema de poder. Recordemos que Infantino creó un problema FIFA a la paz, es decir, Infantino dándose cuenta de la psicología de Trump y queriendo comprárselo y sabiendo que Trump estaba molesto porque no le dieron el Nobel de la Paz, ¿qué hizo? Y creó el Nobel de la Paz de la FIFA, el premio FIFA Paz, y se lo dio a Trump, ¿no? Justamente el anfitrión del Mundial del 2026 y por lo tanto hay acusaciones de influencia, ¿no? Recordemos, Estados Unidos es algo indudable, ejerce mucho poder económico, mucho poder político para doblar reglas internacionales que aplican a otros. ¿Cuántas veces Trump dice, bueno, te impongo tarifas si no haces lo que quiero, te bombardeo si no haces lo que quiero, haré desaparecer tu civilización si no haces lo que yo quiero? Y obviamente que con la FIFA tiene que haber parecido algo similar. Entonces la gran pregunta aquí, para ver si hay una injusticia o no, es, ¿la FIFA habría hecho lo mismo por un jugador de un país pequeño o de un país que es un rival geopolítico de los Estados Unidos? ¿Habrían hecho lo mismo por un jugador de Irán? Imagínense que el ayatollah hubiesen llamado a Infantino a decirle, supongamos que le hayan puesto una roja que es injusticia a Irán, supongamos. Imagínense si el ayatollah lo llama a Infantino y dice, pero Infantino le pusieron una roja por algo que no es roja. Revisen la decisión, Infantino la revisa y da vuelta. Imagínense el escándalo que sería. Entonces aquí tenemos un problema, porque obviamente que hay una percepción real de la gente de que las reglas valen según quien las presione. Y eso va a erosionar la confianza. Yo entiendo completamente, entonces, si una persona dice, pero está todo arreglado aquí. Esto es una payasada, ¿no? Y esto es una lástima realmente, porque todos los equipos quieren ganar jugando en la cancha, no por arreglos. No por arreglos. Y por lo tanto tenemos un problema de integridad, tenemos un problema de precedentes. Infantino recalca que los órganos judiciales de la FIFA son independientes y que así se lo dijo a Trump. Pero curiosamente terminó haciendo lo que Trump le pidió. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿No? La FIFA sí se presenta como un organismo independiente, un organismo supranacional, con estatutos que prohíben la injerencia política en federaciones miembros, pero sin embargo es una realidad que cede ante presiones de potencias, ¿no? Cede con respecto a Estados Unidos aquí, en otros contextos ha cedido con Qatar, ha cedido con Rusia, con China. Con Qatar es muy interesante cómo cedió. Por ejemplo, en el Mundial pasado querían poner toda una cuestión LGBT. Se terminó pasando para el Mundial para el mes de diciembre, pero iba a ser en junio y querían poner toda una cuestión LGBT, la banderita LGBT, toda la basura progresista woke. Y Qatar dijo, aquí esa basura no. ¿Y qué dijo entonces en la FIFA? Se prohíben las banderas LGBT. ¿Se acuerdan ustedes que estaban prohibidas las banderas? No podía nadie ni siquiera llevar una bandera LGBT al estadio, estaba prohibido. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? A mí me parece muy bien lo que hizo Qatar en ese momento, pero que no venga entonces la FIFA a decir que somos un organismo independiente, soberano, ¿no? Y que nosotros tomamos las decisiones independientemente. No, en realidad, los estados-nación poderosos tienen poder para imponer su voluntad. Entonces, este caso concreto
obviamente que expone la realidad de que hay una tensión muy grande entre la supuesta globalización deportiva, donde las reglas son universales para todos, y el hecho de que los grandes estados tienen el poder para imponer su voluntad y lo hacen, como pasa también en el terreno de las relaciones internacionales, que son totalmente hipócritas, como lo explico aquí. En la academia, que tengo un curso de relaciones, entre todos los cursos que hay aquí, muchísimos más que vamos a ir subiendo, y de paso les digo, voy a subir un curso sobre cómo leer bien un libro, pronto vamos a lanzar ese curso, pero tengo un curso donde hablo de las relaciones internacionales para no ser títere, los que mandan, los que obedecen, los que despiertan, donde se explica cómo las relaciones internacionales en realidad tienen un elemento de hipocresía muy grande, porque las reglas están hechas para los países pequeños, no para los grandes. Esas supuestas reglas, ¿no es cierto?, en el fútbol que existen para garantizar equidad, previsibilidad, seguridad, y obviamente que se ha quebrado, porque suspender una suspensión automática en medio de un torneo mundial mientras otros jugadores han cumplido sus castigos, obviamente que genera sensación de arbitrariedad. Es arbitrario. ¿No? La selección de México tranquilamente puede decir, me suspendieron a un jugador, le sacaron una roja, o dos jugadores, no sé cuántos fueron, al coreano también, y lo suspendieron por un partido, pero el de Estados Unidos puede jugar, entonces ¿cómo es? Obviamente que esto es un precedente peligroso porque abre la puerta a intervenciones de otros líderes, sean autoritarios, sean democráticos, no importa. Porque si un presidente puede revisar una roja, ¿qué impide presionar por otros resultados? Y esto obviamente va a tener un impacto de credibilidad, me parece a mí, en la FIFA. Me gustaría saber qué piensan ustedes, porque esto no se trata de estar a favor o en contra de Trump. Hay gente que piensa en blanco y negro porque no sabe pensar. La gente que piensa en blanco y negro no sabe pensar, lo voy a decir nuevamente, no sabe razonar. Esto es un canal para razonar, esto es un canal para criticar lo criticable y para encomendar lo encomiable, para felicitar por lo felicitable, y por lo tanto aquí no dejamos nada de lado. Hay cosas muy buenas que ha hecho Trump, ciertamente, pero hay cosas que son cuestionables y lo tenemos que decir. Aquí no somos ovejas. Si ustedes quieren ir a un rebaño no pensante, tienen que ir a otro canal, aquí cuestionamos todo. Y obviamente que va a tener un impacto muy grande en la credibilidad de la FIFA. Ya está siendo cuestionada por muchos años por escándalos pasados, por corrupción, por el tema del dinero. Esto añade otra capa más de corrupción, de politización. El jugador sí estuvo ayer contra Bélgica, perdió 4-1 Estados Unidos. Pero ciertamente que esto abre la puerta para un debate global sobre si el fútbol se convierte en una herramienta geopolítica. Entonces, ¿estamos hablando de un caso aislado o esto es síntoma de algo mayor? Porque para mí esto no es una polémica arbitral más. Esto me parece que representa la creciente politización del deporte en una era de líderes que no dudan en intervenir en instituciones internacionales. Y recordemos que el deporte debe aspirar a reglas claras, aplicadas con consistencia e independencia y universalidad, es decir, para todos. No para algunos sí, para otros no. Y las intervenciones políticas directas, aunque sean disfrazadas de revisión justa, obviamente que socavan esa aspiración. Y por lo tanto la soberanía de la FIFA es relativa. Es relativa, depende del equilibrio del poder global. Y curiosamente el fútbol, obviamente siempre va a ser un espejo de la sociedad. Y cuando el poder político toca las reglas del juego, ciertamente que la integridad deja de ser un principio abstracto y se convierte en un campo de batalla. El precedente quedó abierto para el futuro del Mundial y del deporte internacional. Me gustaría saber qué piensan ustedes. Mi nombre es Pablo Muñoz Iturrita. Muchas gracias por venir al canal y nos vemos la próxima.